Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy, mis queridos seguidores, vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de la farándula turca, un universo que siempre nos regala historias que dan para mucho hablar. Y es que ¿quién no se ha enamorado alguna vez de esos dramas tan apasionados y, sobre todo, de sus protagonistas? Hoy, la noticia que nos trae aquí tiene a todos con la intriga a flor de piel, porque se trata de nada menos que de nuestra querida Demet Özdemir y un sentimiento que parece haber despertado de nuevo. Si han leído bien, y en el título habrán captado la esencia, el anhelo por Can Yaman, un nombre que para muchos sigue resonando con fuerza. ¿Será que el pasado vuelve a llamar a la puerta? ¿Habrá una reconciliación en el horizonte? Vamos a desgranar esta historia que promete ser tan cautivadora como las series que los catapultaron a la fama. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en este mar de especulaciones y posibles verdades, les recuerdo que si aún no lo han hecho, es el momento perfecto para darle a ese botón de suscribirse. Así se aseguran de no perderse ninguna de nuestras exclusivas y de estar siempre al día con todo lo que ocurre en el mundo del entretenimiento. La conexión entre Demet Özdemir y Can Yaman es algo que trascendió la pantalla y se instaló directamente en el corazón de millones de fans alrededor del mundo. Desde que protagonizaron juntos Erkenci-Kuş, su química fue tan palpable, tan eléctrica, que era imposible no fantasear con que esa relación fuera real también en la vida privada. Y para ser honestos, la mayoría de nosotros deseábamos que así fuera. Nos regalaron momentos inolvidables, risas contagiosas, miradas que lo decían todo, era la pareja perfecta, al menos en la ficción. Sin embargo, la vida, como a menudo sucede, tiene sus propios planes. Sus caminos se separaron, y aunque ambos han seguido brillando en sus carreras individuales, ese recuerdo de su tiempo juntos ha permanecido latente. ¿Pero qué ha reavivado ahora este sentimiento, este anhelo, como sugiere el título? Pues la verdad es que las redes sociales son un campo de juego fascinante para rastrear estas pistas. Recientemente se ha estado rumoreando, y cada vez con más fuerza, que Demet Özdemir ha dejado entrever en sus publicaciones y en algunos de sus comentarios, una cierta melancolía, una especie de nostalgia por los tiempos pasados. ¿Y a quién se asocia esa nostalgia, sino a su ex CEO protagonista y para muchos, su amor de juventud en la pantalla? Hemos visto cómo Demet ha compartido en sus historias de Instagram fragmentos de la serie, momentos clave de su romance en Erkenci-Kuş. No es algo que haya hecho de forma aislada, sino que parece ser una tendencia reciente en su perfil. Y no solo eso, sino que algunos de sus seguidores más atentos han notado que ha interactuado de forma sutil con publicaciones relacionadas con Can Yaman, dándole me gusta a fotos antiguas o comentarios que evocan aquellos tiempos. Son gestos pequeños, sí, pero en el mundo de las celebridades, a veces, los pequeños detalles dicen más que 1000 palabras. Imaginen la escena, Demet, quizás en un momento de tranquilidad, revisando viejas fotos o vídeos, y se topa con un recuerdo de Erkenci-Kuş. Una sonrisa se dibuja en su rostro y de repente siente esa punzada de nostalgia. Es natural, ¿verdad? Son recuerdos de un tiempo que fue importante, de una experiencia profesional y personal muy significativa. Y aunque pueda haber seguido adelante con su vida, con otras relaciones y proyectos, hay momentos que marcan y que, de vez en cuando, vuelven a la memoria. El anhelo del que se habla no tiene por qué ser necesariamente un deseo de retomar una relación romántica, aunque esa sea la interpretación más jugosa para los medios y para nosotros, los fans. Podría ser un anhelo por la camaradería que compartían en el set, por la espontaneidad de aquellos días, por la intensidad de un proyecto que los unió de una manera muy especial. Es posible que al ver el éxito continuado de la serie, que sigue siendo vista y querida por nuevas generaciones, Demet reviva esos sentimientos y recuerdos. Además, no podemos obviar el hecho de que Can Yaman también ha tenido un gran impacto en su carrera y en su vida. Él es un actor con un carisma arrollador, y trabajar con alguien así deja una huella. Y si a esto le sumamos la química que desprendían juntos, esa chispa que enamoró al público, es comprensible que surjan estos ecos del pasado. Los rumores, como siempre, se multiplican. Algunos hablan de que Demet está pasando por un momento personal en el que reflexiona sobre su pasado, y Can Yaman es una figura importante en esa retrospectiva. Otros sugieren que quizás haya habido algún tipo de contacto reciente entre ellos, aunque sea mínimo, y eso ha despertado estos sentimientos. Y por supuesto, no faltan los que ya están soñando con una posible reconciliación, imaginando un futuro juntos. La verdad es que al no haber declaraciones oficiales, todo queda en el terreno de la especulación,
pero es una especulación que nos mantiene enganchados, ¿verdad? Y es que este tipo de historias tienen un poder increíble para capturar nuestra imaginación. Nos identificamos con la idea de que a pesar del tiempo y la distancia, los recuerdos de momentos importantes pueden persistir. Nos gusta pensar que las grandes conexiones, esas que vemos en la pantalla, pueden tener un eco en la vida real. Y en este caso particular, la relación entre Demet y Can fue tan icónica, tan amada, que es difícil para muchos de nosotros dejar de pensar en ellos como una pareja. Piensen en lo que significó Erkenci-Kuş para ambos. Fue la serie que los lanzó al estrellato internacional, que les dio una base de fans masiva y apasionada. Compartir esa experiencia tan intensa, trabajar mano a mano, crecer juntos profesionalmente, todo eso crea unos lazos muy fuertes. Y es normal que con el paso del tiempo, uno pueda mirar atrás y sentir una cierta añoranza por esos días. Incluso si Demet está simplemente recordando con cariño los tiempos de Erkenci-Kuş y su conexión con Can, no deja de ser una noticia interesante. Nos permite revivir esa magia que vivimos como espectadores. Nos da la oportunidad de volver a pensar en por qué nos enamoramos de esa serie y de esos personajes. Y nos da una pequeña ventana a la vida personal de una de nuestras actrices favoritas. Es importante también mencionar el contexto. Ambos han tenido sus propias vidas, sus propias relaciones después de Erkenci-Kuş. Demet ha tenido relaciones públicas, y Can Yaman también ha estado en el ojo del huracán mediático por sus romances. Esto hace que cualquier indicio de que puedan estar pensando el uno en el otro sea aún más intrigante. ¿Será que el tiempo ha sanado viejas heridas? ¿Será que se dan cuenta de que lo que tuvieron fue especial? Las redes sociales son un arma de doble filo para las celebridades. Por un lado, les permiten conectar directamente con sus fans. Por otro, cada acción, cada me gusta, cada comentario, es analizado al milímetro. Y en este caso parece que esos pequeños gestos de Demet han sido suficientes para encender la chispa de la especulación y el anhelo por parte de los fans. Además, Can Yaman está en un momento de su carrera en el que está expandiéndose internacionalmente, trabajando en producciones internacionales, lo que lo pone de nuevo en el foco de atención global. Y es precisamente en este momento de gran proyección para el que surgen estos rumores sobre Demet. Coincidencia o no, la verdad es que las miradas se vuelven hacia esta posible conexión. Nosotros como público tenemos esa tendencia a querer que las historias de amor que vemos en pantalla se trasladen a la vida real. Y la historia de Sanem y Can, los personajes que Demet y Can interpretaron, fue una historia de amor moderna, llena de obstáculos, de pasión, de humor, y sobre todo, de esa conexión especial que muchos deseamos encontrar en nuestras vidas. Por eso, cuando vemos que Demet comparte algo que evoca esos tiempos, nuestro corazón de fan se ilusiona. ¿Qué significa realmente este anhelo? Podría ser simplemente un deseo de reconectar con un amigo y colega con quien compartió una etapa muy importante de su vida. Podría ser la realización de que esa química que tenían en pantalla era algo raro y valioso. O podría ser algo más profundo, un sentimiento que nunca llegó a desaparecer del todo. Lo que sí es seguro es que esta noticia ha puesto de nuevo en el centro de atención a esta pareja que tantos admiramos. Y es algo que en el fondo nos alegra, porque nos permite volver a hablar de ellos, de su talento y, por qué no, de la posibilidad de que exista un cariño mutuo que trascienda el tiempo. En resumen, mis queridos amigos, la noticia sobre Demet Özdemir y su posible anhelo por Can Yaman se basa en sutiles gestos en redes sociales, como la reaparición de contenido de Erkenci-Kuş en su perfil y algunas interacciones discretas. Esto ha desatado una ola de especulaciones y esperanzas entre los fans, quienes recuerdan con cariño la intensa química que compartieron en la pantalla. Aunque no haya confirmación oficial, estos indicios nos permiten revivir la magia de su colaboración y soñar con lo que podría ser. Y así llegamos al final de este apasionante tema. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre esto. ¿Creen que Demet realmente anhela a Can? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo, ya sea en un proyecto o en sus vidas personales? Dejen todos sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y siempre estoy ahí para interactuar con ustedes. Antes de despedirme, si este vídeo les ha parecido interesante y entretenido, por favor, no olviden darle a ese botón de me gusta. Su apoyo es fundamental para nosotros. Y si aún no son parte de nuestra comunidad, suscríbanse ahora mismo. Así se aseguran de no perderse nada y de estar al tanto de todas las novedades.
Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también sean fanáticos de Demet Özdemir y Can Yaman. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias fascinantes del mundo del entretenimiento. Hasta entonces, cuídense mucho.